Mi alumna del catecismo comenzó a experimentar cosas horribles. Me decía que por las noches había un hombre que la visitaba, una presencia oscura que poco a poco se metía dentro de su cabeza. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Reinalda y tengo 35 años. Siempre he sido una mujer tranquila. No soy de muchas amistades. Creo que por eso la fe me acomodó tan bien. Era un espacio donde podía guardar silencio y aún así sentir compañía. Me acerqué más a la religión cuando perdió la vida mi mamá. Ese día partió una parte de mí. La oración me dio un punto donde sostenerme. No fue una solución inmediata, pero era algo que podía repetir cada noche. Algo que me calmaba y me daba fuerza para levantarme al día siguiente. Nunca me casé. Simplemente no me imaginé dentro de un matrimonio. Pero mis sobrinos eran más que suficientes, sobre todo mi sobrina Yamel. Era una niña dulce, tenía una sonrisa tranquila, sus ojos siempre buscaban entender lo que pasaba alrededor. Era muy noble, muy sensible. A veces llegaba corriendo, me abrazaba, me contaba lo que había hecho en la escuela. Su hermano Ronaldo era distinto. Él tenía 11 cuando empezó todo. Era más serio, más apegado a mi hermano. Yo lo quería igual, aunque nunca se acercó a mí con esa confianza que tenía Yamel. Cuando cumplí 30 años empecé a dar clases de catecismo los sábados. Al principio pensé que iba a ser temporal, pero me gustó mucho, me hacía sentir útil. Compartía lo que yo había aprendido desde niña. Veía cómo los niños se calmaban cuando lograban entender algo, o cuando ellos me contaban algo que les había pasado en sus casas o en sus escuelas. Ese trabajo me hizo sentir que tenía un lugar. Le pedí a mi hermano que llevara a Yamel conmigo. Ella mostraba interés, escuchaba con atención. Mi hermano dudó. Decía que no quería meterla tan chica en la religión. Lo respeté. Pensé que con el tiempo cambiaría de opinión. A los 10 años de Yamel ocurrió la tragedia. Mi cuñada falleció de un ataque al corazón. Fue algo repentino, nadie lo esperaba. Habíamos desayunado juntas días antes. Yo había visto a la niña jugar en el patio. Todo parecía normal. No hubo señales, no hubo advertencias. El golpe fue muy duro para todos, pero para Yamel fue diferente. Lo vi en su mirada cuando la llevaron a la casa. Era una tristeza que atravesaba todo. No había forma de esconderla. Yo sabía lo que era perder a una madre. Sabía cómo las noches se pueden volver eternas. Por eso estuve con la niña desde el primer día. Le hablé suave, la dejé llorar lo que necesitara. Me quedé a dormir en su casa varias veces. Quería que sintiera que no estaba sola. Su abuela materna quiso ayudar, pero vivía en otro pueblo. No podía venir seguido. La distancia complicaba todo. Los tiempos tampoco ayudaban. Yamel se quedaba conmigo cuando podía. A veces se quedaba un fin de semana entero, a veces una tarde. Mi hermano empezó a buscar pareja 6 meses después. Yo le dije que no era momento. Le pedí que esperara, que dejara a sus hijos sentir y acomodar su dolor. Él no me escuchó. Nunca le ha gustado estar solo. Nunca supo hacerlo. Siempre buscó compañía. Siempre tuvo miedo a la soledad. Y eso lo llevó a tomar decisiones rápidas. A Ronaldo no pareció afectarle tanto. Seguía a su papá a todas partes. Andaba detrás de él, observaba, ayudaba. En ese tiempo le pedí permiso de nuevo para meter a mi sobrina al catecismo. Mi hermano me dijo que sí, lo aseguró sin pensarlo. Estaba ocupado con su nueva vida. Pensé que sería bueno para ella. Pensé que la ayudaría a entender su dolor y a sentirse acompañada. 2 meses después de que Yamel empezó el catecismo, noté los primeros cambios. Eran detalles pequeños, pero me inquietaban. Los sábados seguían siendo iguales. Ella me ayudaba a preparar las cosas, acomodaba las sillas, le gustaba sentirse parte de todo. También me acompañaba a los rezos. Se aprendía cada línea, nunca mostraba cansancio. Yo intentaba que cada clase le dejara una lección. Le hablaba de que todo pasa por algo, de que las personas que se nos van están en un lugar mejor. Intentaba que se mezclara con los otros niños. Quería que conviviera,
que hiciera amigos. Por esas fechas mi sobrina comenzó a tener mucha sed por las noches. Me llamó la atención porque nunca había sido así. Me despertaba el ruido en la cocina, escuchaba sus pasos, escuchaba el vaso, a veces el chorro del agua. Luego abría la puerta y la encontraba con un vaso en la mano. Me decía que solo quería agua, pero algo en su expresión no me dejaba tranquila. Le dejé una jarra junto a la cama. Pensé que eso solucionaría todo. Poco después empezaron las pesadillas. Yamel me contaba que veía la sombra de una mujer. Decía que no podía verla bien, que estaba a un lado de la cama. La silueta solo se quedaba quieta, no hablaba. Yo intenté no preocuparme. Pensé que era parte del duelo de perder a su madre. Tal vez su mente estaba repitiendo un recuerdo. Con los días la imagen cambió. La niña decía que ya no parecía mujer, que era un hombre con peluca, como si quisiera imitar a su mamá. Cuando escuché eso sentí algo en el estómago. No supe por qué, pero esa idea me pareció muy extraña, muy fuera de lo común. También decía que tenía la cara pintada, como si alguien hubiera intentado copiar una sonrisa. Me costaba imaginar algo así. No entendía cómo una niña podía pensar en una figura tan rara, y mucho menos asociarla con la imagen de su madre. Lo peor era lo que decía ese sujeto en los sueños. Según ella le pedía que jugara, que no se alejara, que lo escuchara. Decía que su voz no era fuerte, era suave, como si hablara despacio, como si quisiera convencerla. Yamel insistía en que no sentía miedo, pero sí una sensación extraña. Decía que le daba inquietud, que algo no estaba bien. Mi sobrina sabía que no era su mamá, pero que aún así ese ser se acercaba a su cama. Yo no sabía cómo reaccionar. No quería meter ideas que no existían. Tampoco quería ignorar lo que estaba pasando. Le pedía que tuviera fe en Dios. Me sentaba con ella cada noche para rezar. Sentía que hacerlo juntas la podía proteger. Pensaba que era la ausencia de su mamá. Recordé mis propios sueños después de perder a la mía. Yo también escuchaba su voz en ocasiones, algo que el corazón hace para no quebrarse. Mi hermano empezó a decirme que Yamel descansaba mal cuando pasaba la noche en su casa. Comentaba que la niña se despertaba varias veces. A veces la escuchaba llorar bajito. Otras veces decía que la encontraba sentada en la cama. Eso empezó a preocuparlo. Ronaldo también lo notó. Le daba miedo quedarse a dormir con ella en la misma habitación. Decía que su hermana hablaba dormida, que respiraba como si estuviera asustada. Una noche incluso salió del cuarto deprisa. Juraba que ella platicaba dormida y no quería escucharla de nuevo. Mi hermano pensó que yo estaba confundiendo a la niña con tantas cosas del catecismo. Me dijo que no quería que la religión la pusiera nerviosa, que no quería que creciera con ideas que no comprendiera. Sentí esa frase como un reclamo, como si la culpa fuera mía. No sabía cómo explicarle que yo no le hablaba de nada pesado. Le daba mensajes tranquilos, pero no quiso escuchar. Decía que no encontraba explicación, que la niña ya no era la misma. Cuando Yamel se quedaba conmigo notaba otras cosas. La niña buscaba mi presencia cada rato. Entraba al cuarto sin avisar. Caminaba detrás de mí. No quería quedarse en ningún cuarto sola. Era como si necesitara tenerme siempre a la vista. A veces mientras ella estaba en mi casa yo sentía una torpeza rara al moverme. Era una lentitud en las manos o en las piernas que duraba unos segundos, como si el cuerpo se me apagara un instante. Nunca me había pasado. No sabía si era cansancio o si tenía que ver con la niña. Mi sobrina casi no hablaba, solo me observaba. Se quedaba parada junto a mí, con los brazos pegados al cuerpo, como si no supiera qué hacer con ellos. Si yo me alejaba un poco, ella dejaba lo que estuviera haciendo y venía conmigo. No preguntaba, no se quejaba, solo me seguía. Su maestra de escuela me dijo que a veces la veía pálida, como si hubiera pasado la noche en vela. Yo también la veía así, sin ánimo. Mi hermano decía que no sabía cómo ayudarla, que cada día se sentía más perdido.
También empecé a notar algo extraño en la nueva mujer de mi hermano. Nunca preguntaba por la niña, no intentaba consolarla, parecía observar todo desde lejos. Y cuando Yamel contaba lo que soñaba, esa mujer solo levantaba una ceja. Había algo en su mirada que no me hacía sentir bien, una energía pesada. No sé cómo explicarlo, pero era una vibra que se clavaba en los hombros. Un sábado durante la clase de catecismo, todo empeoró. Yo estaba explicando un tema sencillo. Teníamos a los niños sentados frente a las mesas. Cada uno tenía su cuaderno. El salón estaba en silencio. Yamel estaba a unos pasos de mí. Sostenía un lápiz entre los dedos. Me miraba con mucha atención. Pero sus ojos estaban apagados, como si estuviera a punto de llorar sin razón. De un momento a otro llevó la mano a la boca. Pensé que bostezaría, pero su rostro cambió. Se puso blanco. Intentó ponerse de pie, pero no lo logró. Y antes de que pudiera acercarme, vomitó frente a todos. El sonido fue fuerte en el salón. Los niños se apartaron de inmediato. Otros se quedaron congelados. Ella empezó a llorar. Apenas podía respirar. La abracé rápido. Sentí su cuerpo tibio. Sentí cómo se aferraba a mi blusa con las dos manos. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Temblaba sin control. La llevé al baño. Ella repetía entre sollozos que extrañaba a su mamá. Quería verla. Quise decirle algo para consolarla, pero no encontraba palabras. Ninguna parecía suficiente. Mientras limpiaba el vómito, ella seguía temblando. Decidí llevar a Yamel al centro de salud. La revisaron con calma. Me dijeron que todo estaba en orden, que quizá eran nervios o estrés, nada más. Me aseguró que no había señales de infección o anemia, pero algo dentro de mí no quedó en paz. Aún así busqué una doctora particular. No quería quedarme con una sola opinión. Una conocida mía sabía de plantas y tés para los nervios. Preparó un té suave para la niña, con plantas que ella misma cultivaba. Me dijo que hablara con Yamel sin presión, que la dejara sacar lo que traía cargando. Yo la escuchaba cada vez que quise hablar. Me sentaba con ella en la sala o en su cuarto. Siempre volvía al mismo tema. Ese hombre con peluca que aparecía en sus sueños. Juraba que la miraba fijo, que sonreía. Decía que estaba cerca de su cama. Se movía despacio y eso la inquietaba. Con el tiempo empezó a decir que a veces lo sentía en el cuarto, como si estuviera detrás de ella. Esa frase me incomodó. Mi sobrina juraba que por eso quería dormir conmigo, o con Ronaldo cuando estaba en casa de su papá. Decía que no podía dormirse sola, que si lo intentaba sentía que alguien respiraba cerca de ella. Una noche me lo dijo llorando. Tenía la cara mojada, el cabello pegado en la frente. Me confesó que sentía que ese hombre la seguía, que estaba con ella cuando nadie más estaba cerca. No sabía qué quería, no entendía por qué aparecía. Hice lo que pude para protegerla como una hija. La cuidaba, la acompañaba, la escuchaba, intentaba darle paz. Lo que más me desconcertó fue que en misa le daba temperatura. Se le cerraban los ojos, me pedía recargarse en mi hombro. La tocaba y tenía fiebre. Le pasaba siempre en la parte más importante de la ceremonia. Ya habían sido 3 domingos seguidos. No era normal, algo no estaba bien. En ese tiempo me invitaron a dar clases de catecismo en comunidades de la sierra. Querían llevar enseñanzas a niños con pocos recursos. Me dijeron que a veces no había quien pudiera ir, que muchos no querían subir por lo lejos o por lo difícil del camino. Aún así acepté. Pensé que sería bueno para mí, pero también pensé en Yamel. Creí que acompañarme podía darle un respiro, un cambio de rutina podía distraerla. Las clases se daban en patios de casas pequeñas. Algunas eran de madera, otras eran de adobe. A veces dábamos la clase debajo de un palo de mango. No eran muchos niños, 5 o 6 como máximo, pero escuchaban con atención. Un señor llamado Teodoro nos llevaba en su camioneta. Era una camioneta vieja, con la pintura rayada. Siempre nos esperaba con el motor encendido. La primera visita pareció ayudar a Yamel.
Miraba los cerros altos, las casas pequeñas, las gallinas corriendo. Todo parecía llamarle la atención. La gente nos habló de una poza en el río. Nos dijeron que ahí se podía uno refrescar. Así que la vez siguiente fuimos preparadas. Llevé ropa limpia para las dos. La ayudé a lavarse el cabello. El agua estaba tibia en la orilla, más fría en el centro. Estuvimos un rato en el agua sin prisa. Ella movía las manos, miraba las piedras del fondo. Todo iba normal hasta que noté que mi sobrina miraba fijo entre los árboles. Sus ojos se movían como si siguieran algo, de un lado a otro, como si buscara algo que cambiaba de lugar. Su expresión se volvió tensa y la respiración le cambió. No tuve que preguntarle para saber que algo estaba mal. Miré hacia donde señalaba, pero solo vi ramas y sombra, nada más. El viento movía un poco las hojas, el sol pasaba entre los huecos. No noté nada extraño. Ella se pegó a mí sin decir palabra. Sentí cómo sus manos buscaban mi brazo. Me preguntó si ya había visto al hombre detrás del árbol grande. Decía que se estaba asomando, que sacaba la cabeza por un lado del tronco, como si quisiera vernos mejor. Me aseguró que tenía la misma peluca que en sus sueños. Dijo que sonreía. Yo no vi a nadie, ninguna sombra con forma de persona. Salimos del agua. La llevé delante de mí con mis manos en sus hombros. Sentía su cuerpo rígido. Parecía contener el llanto. Sus pasos eran cortos, como si no quisiera voltear. Repetía en voz baja que él seguía viéndonos, pero les juro que no había nada detrás de nosotras. Yo solo quería llegar a la camioneta, quería alejarla del río. Hablé con mi hermano sobre lo que estaba pasando. Los dos estuvimos de acuerdo en buscar ayuda profesional. No queríamos que la niña cargara sola con eso. El problema era que en el pueblo no había psicóloga. En el centro de salud nos dijeron que quizá llegaría una en unos meses. No podían asegurar fecha. Tampoco sabían si sería fija o solo temporal. Pensamos en llevarla al municipio. Había más opciones allá. Pero entre el trabajo, la escuela, las tareas y mis viajes a la sierra, lo fuimos dejando. Mientras tanto, intenté que mi sobrina conviviera más. En la escuela tenía 2 amigas, pero fuera de ahí casi no hablaba con nadie. No jugaba con los vecinos, no salía al patio si escuchaba voces. En las comunidades que visitábamos había niñas de su edad. Yo la animaba a jugar con ellas después de las pláticas del catecismo. Les llevaba hojas para colorear, también cuerdas para saltar. Intentaba que se sintiera cómoda. A veces ella parecía interesada. Miraba cómo jugaban con muñecas o cómo se hacían trenzas. Pero siempre se quedaba parada a mi lado. Nunca daba el paso completo. Un día visitamos una comunidad más arriba en la sierra. Las niñas ahí eran amables. Apenas nos vieron se acercaron a Yamel. La invitaron a jugar a las atrapadas. Yo pensé que sería bueno para ella. Era un juego simple, sin nada que pudiera asustarla. Mi sobrina dio unos pasos hacia ellas. Después las dejé jugando. Me quedé platicando con una mujer mayor del rancho. Confié en que mi sobrina estaba bien. No imaginé que algo pudiera pasar en un lugar tan pequeño. Pasado un rato, las 2 niñas llegaron corriendo. Venían agitadas. Me dijeron que no encontraban a Yamel, que pensaron que estaba jugando a las escondidas, pero que ya habían revisado detrás de la casa, detrás de la parota, cerca del corral, y no estaba. Pensé que era parte del juego, pero sus caras me hicieron dudar. Empezamos a buscarla. Revisamos casas, patios, corrales. Gritábamos su nombre por todas partes. Algunas señoras dejaron lo que estaban haciendo y salieron a ayudar. Los hombres revisaron detrás de la milpa, en los caminos angostos. Pero nadie la había visto. Nadie sabía dónde se fue. No entendía cómo una niña podía desaparecer tan rápido en un lugar tan pequeño. Yo caminé con el corazón acelerado. Tenía las manos frías. Me temblaban las rodillas. Gritaba su nombre una y otra vez. Pasó casi 1 hora y no había ni una señal. La gente empezó a preocuparse de verdad. En la comunidad nadie conocía a alguien que pudiera hacerle daño. No había hombres extraños, no había visitantes,
Era un lugar donde todos se conocían. Después de 2 horas, alguien la encontró. Todos corrimos hacia la voz. Ella estaba entre unos árboles, a varios kilómetros del pueblo, del otro lado del río. No entendíamos cómo había cruzado. Era un camino difícil incluso para adultos. Yamel estaba llena de tierra. Tenía el cabello enredado. Tenía hojas pegadas a la ropa. Estaba temblando. Cuando la traje de vuelta ni siquiera podía hablar. Su respiración era cortada, como si hubiera corrido mucho. No dejaba que nadie se le acercara, ni a las señoras que querían darle agua, ni a los hombres que intentaban tranquilizarla. Solo me quería a mí a su lado. Cuando me vio, se aferró a mi brazo con fuerza. Tenía los ojos abiertos de par en par. Temblaba tanto que sus dientes chocaban. Parecía perdida. Repetía que un hombre la estaba siguiendo. Decía que era alto, blanco, con las manos torcidas y las piernas chuecas. Nadie conocía a alguien así en la comunidad. Todos nos mirábamos confundidos. Intenté hablar con las niñas que jugaban con ella. Les pregunté hacia dónde había ido. Dijeron que solo se perdió entre los árboles. Pensaron que iba a esconderse detrás de la casa. Todo se sintió inexplicable, como si se la hubiera tragado la montaña, como si algo la hubiera llamado lejos de nosotros. A partir de este acontecimiento todo se fue a la basura. La vida de mi sobrina dio un giro grotesco. Mi hermano no tomó bien lo que pasó en la sierra. Apenas le conté, su expresión cambió por completo. Pasó de la preocupación a la molestia en cuestión de segundos. Me reclamó que había descuidado a la niña. Dijo que nunca debí dejarla sola ni un momento. Sentí que no escuchó nada de lo que traté de explicarle. Solo pensaba en que la perdimos durante casi 2 horas. Me confesó que su nueva mujer ya le había advertido. Según ella, yo estaba exagerando todo. Decía que yo le metía ideas a la niña, que Yamel era muy sensible y que yo la estaba llenando de historias que no entendía. Él no le creyó al principio, pero ahora estaba asustado. Su hija no dormía. Decía que veía cosas en su cuarto. Se despertaba varias veces. La niña seguía enfermándose. Vomitaba sin razón. Había noches en las que tenía fiebre y sudaba tanto que mojaba las sábanas. Me llamaban para avisarme. Yo iba a cuidarla cuando podía, y cada vez que llegaba la encontraba peor. Más débil, más callada, como si algo le estuviera quitando fuerza poquito a poco. Un día me mostraron unas marcas en su espalda. Eran líneas delgadas, casi moradas. Nadie sabía de dónde salieron. Mi hermano no dijo mucho. Se quedó viendo esas marcas por varios segundos. Después se llevó la mano a la cara. Parecía cansado. Después de eso decidió que Yamel ya no podría quedarse a dormir en mi casa. Dijo que era mejor tenerla bajo su techo, que la necesitaba cerca. Me dolió, porque yo sabía que ella encontraba más calma conmigo, pero no podía discutirle. Cada vez que iba a visitarlos, la nueva mujer me recibía con mala cara. No decía nada, pero bastaba su mirada. Era como si me culpara de todo. Me abría la puerta sin saludar. Se cruzaba de brazos cuando entraba. Parecía molesta solo por verme. Mi sobrina empeoró tanto que dejó de ir a la escuela. Caminaba despacito. Sus piernas ya no la sostenían bien. A veces se apoyaba en las paredes para avanzar, o se quedaba quieta unos segundos antes de dar un paso. Debajo de sus ojos se formaron unas ojeras muy marcadas. Parecía como si hubiera pasado semanas sin dormir. A veces solo me miraba fijo. Había momentos en los que parecía querer hablar. Abría un poco la boca, movía la lengua, pero al final no decía nada. Era como si algo la frenara, como si temiera que su voz pudiera llamar la atención de aquello que la seguía. Perdió el apetito, no comía casi nada. Yo le preparaba sopas cuando podía. La nueva mujer de mi hermano le daba caldos muy ralos. Parecían más agua que comida. Decía que eran buenos para el estómago, que eso la iba a aliviar. Pero yo veía la olla y sabía que eso no la iba a fortalecer. Mi hermano trabajaba todo el día, regresaba tarde. No estaba cuando la niña se quedaba acostada sin fuerzas. No veía cómo respiraba.
ni cómo cerraba los ojos como si le pesaran demasiado. Les voy a ser sincera, llegué a pensar que esa mujer le estaba dando algo a propósito. No quería admitirlo, pero me cruzó por la mente. Había algo en su forma de mirar a la niña, una distancia, un fastidio, como si Yamel fuera un estorbo. Yo no podía asegurar nada, pero esa duda se me quedó agarrada al pensamiento por días, y ese no era mi hermano, al menos no al que yo conocía. Pero por otro lado también estaba mi sobrina, y también sospechaba que podría estar afectándola. Aún así, había cosas que no encajaban con esa idea. La desaparición en la sierra, los sueños que tenía desde mucho antes, los detalles tan claros, tan específicos. Había algo que venía de otro lugar, algo que no se explicaba con una mala mujer en la casa. Era como seguir un camino que cambiaba cada día. Nada se mantenía igual, nada se sentía estable. Y lo más difícil era ver cómo Yamel se iba apagando sin poder detenerlo. Las señoras que llevaban a sus hijos al catecismo empezaron a preguntarme seguido por Yamel. No era raro que quisieran saber de mis alumnos, pero esta vez sus rostros tenían otra expresión. No era simple curiosidad, era preocupación real. Una de ellas me detuvo afuera de la iglesia. Me llamó por mi nombre con un tono serio. Me dijo que lo de la niña no parecía cansancio ni nervios, que a ella se le hacía algo más grave. Me quedé escuchándola sin moverme. Su manera de hablar me inquietó. Usó la palabra posesión. Lo dijo bajito, como si temiera que alguien más escuchara. Sentí un nudo en el estómago. Me quedé callada porque no esperaba eso de ella. Comentó que los vecinos de mi hermano la oían llorar en la madrugada, que sus gritos eran largos, como si pidiera ayuda. Continuó diciendo que mi hermano le gritaba de vuelta, que quería que se callara. La señora insistió en que lo mejor era sacarla de esa casa. Su convicción me dejó inquieta. No quería creer que Yamel estuviera sufriendo en un lugar donde debía sentirse protegida. Luego afirmó que la nueva mujer de mi hermano le estaba haciendo brujería. Lo dijo sin dudar, como si fuera algo evidente. Yo sentí como si me apretaran el pecho. La señora me recordó que había rumores de que ellos andaban juntos antes de que mi cuñada perdiera la vida. Eso me cayó como un balde de agua fría. Yo no sabía nada, no quería pensarlo. Le expliqué que nunca presté atención a los chismes. No me interesaban, nunca les vi sentido. Ella solo me miró y me dijo que entendía, pero que a veces los chismes tenían raíces y que uno no debía ignorar señales. Aún así, sus palabras me siguieron mientras caminaba a casa. No por la brujería, eso podía venir de cualquier creencia del pueblo. Lo que no pude quitarme de la cabeza fueron los gritos, la idea de Yamel llorando en la madrugada. Era cierto que mi hermano ya no tenía la paciencia de antes. Su voz cambiaba cuando hablaba de Yamel. Sonaba fastidiado, como si la situación lo hubiera rebasado. Y eso me pesaba, porque yo conocí a mi hermano desde niña. Lo vi ser un buen padre. Esa tarde fui a buscarlo al taller mecánico. Lo encontré lleno de trabajo, pero aún así le pedí hablar a solas. Caminamos hacia la parte trasera del taller. Él se cruzó de brazos, parecía esperar algo incómodo. Le pregunté por qué le levantaba la voz a la niña. Le dije que estaba enferma, que no era justo exigirle cuando apenas podía caminar. Él apretó la quijada. Se notaba tenso. Me respondió que ya no sabía qué hacer, que la niña no dormía, que no comía, que lloraba por nada. Dijo que él también tenía derecho a cansarse. Con nervios le propuse que la llevara a hacerse una limpia. No sé por qué lo dije, solo quería que hiciera algo. Tal vez porque ya no sabía qué camino tomar. Él se enojó. Me dijo que yo siempre estaba metiéndole ideas en la cabeza, que él quería tranquilidad, no rezos, no limpias, no cosas que solo la confundieran. Yo respondí que si no quería tenerla ahí, yo la recibía en mi casa y la cuidaba, que no tenía problema, que podía hacerlo, pero que la dejara atenderse, que no la dejara así. Mi voz tembló un poco, porque lo veía aferrado a su enojo en lugar de ver a su hija.
Al día siguiente, en la madrugada, alguien golpeó mi puerta con desesperación. El ruido me despertó de golpe. Pensé que era una emergencia médica o que algún vecino necesitaba ayuda inmediata. Me levanté sin pensar. Sentí el corazón acelerado mientras caminaba hacia la entrada. Al abrir reconocí al esposo de una señora que iba a misa los domingos. Era un hombre tranquilo, nunca levantaba la voz, pero esa madrugada traía el rostro pálido, respiraba agitado. Me dijo que tenía que sacar a Yamel de esa casa ya, que no esperara más, que algo grave había pasado en la madrugada. No entraré en detalles de todo lo que me contó. Algunas cosas no quiero recordarlas, otras no sé si serían buenas de repetir. Pero mencionó que los vecinos escucharon a la niña gritar como si la persiguieran, gritos que se escuchaban a mitad de la calle. Decían que sonaban como si estuviera corriendo sin dirección, como si algo la hubiera arrinconado. Después escucharon golpes fuertes contra una pared, eran golpes secos, que la gente salió de sus casas porque pensaron que era una pelea fuerte o un accidente. Dijo que Yamel salió corriendo de repente por la puerta, descalza, con los pies llenos de tierra, gritando sin sentido, con los brazos extendidos hacia adelante, que movía el cuerpo de una forma rara. Su padre fue detrás de ella, gritándole que se detuviera, pero ella no respondía, no volteaba, no reconocía su voz. No repetiré cómo mi hermano la metió de vuelta a la casa. No quiero recordar cómo me lo describieron. Solo sé que la sujetó con demasiada fuerza, como si quisiera detener un animal que se escapaba, y los vecinos tuvieron que intervenir porque la estaba lastimando. Gritaron su nombre, lo jalaron de los brazos. Uno de ellos se puso entre ambos. Otro tomó a la niña y la cubrió con una cobija. La resguardaron en la casa de una familia del pueblo. No quisieron dejarla sola ni un minuto. Cerraron la puerta con seguro. Me dijeron que tenían miedo de que mi hermano volviera a buscarla mientras estaba fuera de sí. También me contaron que la nueva mujer no salió a ayudar en ningún momento, que solo se quedó parada en el marco de la puerta mirando la escena, sin moverse, sin intentar detener nada. Corrí hasta ese lugar con lágrimas en los ojos. No recuerdo haber respirado mientras avanzaba. Cuando entré encontré a Yamel sentada en una silla, viendo hacia ninguna parte. Tenía la piel pegada a los pómulos, los labios partidos, las manos frías. Uno de sus ojos se le ponía completamente blanco por segundos. Después regresaba a la normalidad. Luego volvía a ponerse blanco. Era como si la pupila desapareciera, como si algo la moviera por dentro. Hacía un sonido raro al respirar, como si algo le estorbara en la garganta. La abracé, pero no reaccionó. Parecía atrapada en un punto fijo al frente, como si su mente estuviera lejos del cuerpo. La recargué en mi pecho, le hablé despacio, le toqué el cabello. Pero nada la sacaba de ese estado, solo respiraba de forma irregular, como si cada inhalación le costara trabajo. Me dijeron que no dejara que mi hermano se acercara, que lo habían visto fuera de sí, que no reconocía lo que hacía, que gritaba cosas sin sentido cuando la niña salió corriendo. También querían llevarse a Ronaldo, pero él decidió quedarse con su papá. Dijo que no lo iba a dejar solo. Nadie quiso obligarlo. Era un niño, y aún así tomó una decisión que no pudimos cambiar. Yo me quedé junto a Yamel, sin saber por dónde empezar, y sin imaginar que lo peor todavía no llegaba. Durante esa semana, varias personas del pueblo llegaron a mi casa. Algunas traían tortillas recién hechas, otras llevaban fruta, jugo, pan. Todo era para la niña. Agradecí cada gesto, sentía que no estaba sola. Algunas mujeres llevaron oraciones escritas en papel, o escapularios, o veladoras benditas. Casi todos murmuraban lo mismo, decían que Yamel estaba poseída. Lo decían sin rodeos, como si ya lo hubieran confirmado. Prefería pensar que era un trastorno, un trauma, algo explicable, pero el pueblo insistía. Entre más gente llegaba, más ese término se repetía. También escuché a quienes aseguraban que la nueva mujer de mi hermano le había dado algo para ponerla así. Lo decían con una seguridad que me asustaba.
Aseguraban que ella sabía usar cosas raras, plantas, polvos, que hablaba con una señora de otro pueblo que hacía trabajos. El padre de la parroquia vino 2 veces. Entró a mi casa con calma. Se sentó junto a la niña, rezó largo, con firmeza. Le puso agua bendita en la frente. Ella tembló. Su respiración se volvió fuerte. Le subió la temperatura en cuestión de segundos. Lo que más me desconcertó fue que mi hermano no vino ni una sola vez a verla. Ningún día, ninguna hora, nada. Era su hija. Yo no entendía cómo podía mantenerse lejos. Empecé a dudar de mi propio juicio. Ya no confiaba en mis pensamientos. Sentía que todo se me escapaba. La gente hablaba demasiado. Yo recibía versiones distintas de la misma historia. Ya no sabía qué creer. Una señora me aseguró que la partida de mi cuñada no fue natural. Lo dijo con los ojos muy abiertos, como si quisiera que yo entendiera algo que no estaba viendo. Juró que le habían hecho algo, que lo sabía desde antes. Y aunque no quise creerle, la duda se me clavó por dentro. Yo lloraba en todas partes, en la cocina, en la sala o cuando me quedaba sola en el baño. No podía sostenerme, sentía que cada día se volvía más largo. Le limpiaba las marcas a mi sobrina del cuerpo con cuidado. Esas marcas aparecían sin explicación. A veces la dejaba reposar unos minutos. Me iba a preparar té o a buscar alguna cobija. Y mientras caminaba por el pasillo escuchaba una risa suave desde el cuarto. Una risa bajita, lenta, como si alguien jugara con ella. Pero cuando entraba la encontraba dormida, quietecita, con la respiración tranquila. Esa risa me quitaba el sueño, no sonaba como ella. Y aunque duraba solo unos segundos, era suficiente para que mi corazón se sintiera apretado toda la noche. Un doctor del municipio vino a revisarla. Se sentó junto a ella. Cuando abrió su boca, notó unas manchas oscuras en las encías. Dijo que parecía un hongo. Lo dijo como si estuviera viendo algo extraño por primera vez. Sentí que ya no tenía control de nada, que todo estaba avanzando muy rápido y yo no podía detenerlo. Solo podía quedarme cerca de ella y esperar que amaneciera. Una mañana tocaron la puerta. Me sorprendió porque era temprano. Al abrir encontré a una señora de una comunidad donde yo había dado clases meses atrás. Tendría unos 60 años. Su postura era firme, su expresión seria, pero había algo en su forma de mirarme que me dio un poco de calma. Me dijo que habían escuchado sobre la salud de Yamel, que en el rancho estaban muy preocupados por ella. Algunas personas la recordaban de las visitas que hicimos. La habían visto contenta, sonriendo tímido entre los árboles, y ahora querían saber si estaba bien. Preguntó si podía verla. Primero pidió mi permiso. Dijo que no quería cruzar límites ni ofender a nadie. Fue tan cuidadosa que sentí confianza en sus palabras. Me explicó que ella no trabajaba con los santos o devociones que conocemos, que su forma era distinta. No usaba las palabras de la iglesia, ni los símbolos que yo conocía. Dijo que lo hacía con seres del bosque, con presencias antiguas, con fuerzas que están aquí desde antes que nosotros. Yo ya no tenía fuerza para dudas, ya no podía cuestionar nada. Le respondí que solo quería ver a mi niña bien, que no me importaba de dónde viniera la ayuda. Le supliqué llorando que si podía hacer algo por ella, lo hiciera sin pensarlo. La señora sintió. No prometió nada, solo dijo que intentaría entender qué estaba pasando. Entró al cuarto donde estaba Yamel. Se quedó un momento a su lado. La observó en silencio. Yamel no volteó, no habló, pero sé que sintió la presencia de la señora porque respiró más rápido. Tras unos minutos salió conmigo al pasillo. Me dijo que mi sobrina tenía un trabajo muy fuerte encima, pero aclaró que no era directo hacia ella. Esa frase me desconcertó. No entendí cómo podía afectarle algo que no era para ella. Comentó que la partida de su madre abrió una especie de ventana, que la niña quedó expuesta desde antes, incluso cuando su madre seguía viva. Y cuando la mujer falleció, ese hueco quedó totalmente abierto. Algo oscuro aprovechó ese espacio y se metió en la vida de la niña sin anunciarse. Sentí que el cuerpo se me aflojaba.
Dijo que además había alguien que había traído mala suerte y malas intenciones hacia la familia, no hacia mí en particular, sino hacia todo el entorno. Alguien que no quería a mis sobrinos, ni a mí, ni al recuerdo de la madre de los niños. En ese instante pensé en la nueva pareja de mi hermano. No tuve que decirlo en voz alta, el pensamiento apareció solo. Todas las veces que me recibió con mala cara, su lejanía, su falta de interés por Yamel, su forma de apartarse cuando yo entraba, todo conectó de golpe. La verdad no entendí mucho al principio, era demasiada información y cargaba días enteros de miedo acumulado. La señora dijo que a veces la fe ayuda, que los rezos sostienen a quienes están débiles, que la luz y la oración protegen. Pero también dijo que en otras ocasiones la gente actúa con maldad, que algunas personas saben lastimar con intención y que eso puede traer consecuencias que nadie imagina. Sus palabras no fueron un cuento, no sonaron como superstición. Había en su voz una certeza que me inquietó. Desafortunadamente, mi sobrina perdió la vida. 2 semanas antes de su partida trabajamos mucho con la señora de la sierra. Ella venía cada tarde, se sentaba junto a la cama. Yo me sentía sostenida por su presencia, pero también me daba miedo pensar en lo que ella sentía cuando miraba a la niña. Yo ayudaba a bañar a Yamel con cuidado, movía su cuerpo como si fuera de vidrio, temía lastimarla sin querer. A veces el agua tibia le relajaba los brazos, otras veces se tensaba como si algo la asustara. Pero yo seguía, día tras día, buscando que sintiera un poco de alivio aunque fuera por minutos. Hubo días en los que parecía despertar más tranquila. Se quedaba sentada mirando hacia nosotros. A veces movía los dedos como si quisiera señalar algo, pero no terminaba de hacerlo. Yo me quedaba pendiente de cada gesto. Esos pequeños cambios se volvieron mi única esperanza. Las manchas oscuras de su boca fueron disminuyendo. No desaparecieron por completo, pero dejaron de verse tan profundas. Pensé que su cuerpo estaba respondiendo, que estaba peleando, que algo dentro de ella seguía intentando mantenerse aquí. Sus ojos recuperaron un brillo muy leve. En ocasiones levantaba la mirada como si reconociera la habitación. Cuando tenía fuerzas me decía que quería ver a su mamá. Lo decía despacio, como un susurro, y luego guardaba silencio. Solo repetía esa frase cuando podía. Por eso pensé que iba a salir adelante. Me aferré a esa idea, que la señora de la sierra iba a lograr algo, que los rezos iban a hacer efecto, que la medicina algún día iba a funcionar. Una noche me acosté junto a ella, ya no podía dejarla sola ni un segundo. Me sentía culpable cuando cerraba los ojos, pero el cuerpo ya no me respondía. Me recosté suave, la abracé. Cerré los ojos solo unos minutos. Al menos eso creí. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Podrían haber sido segundos o toda una madrugada. Cuando desperté la vi quieta. Me incorporé de golpe. Puse mi mano en su pecho. La moví un poco. Tenía vómito por todos lados. La tomé entre mis brazos, le limpié la boca, le soplé aire. Nada respondió. No sé cuántas veces intenté hacerla reaccionar. Perdí la cuenta. Mis manos se volvieron torpes. Su cuerpo estaba sin vida. Mis gritos se escucharon en toda la colonia. No los pude contener. Gritos que salieron desde un lugar que ni yo conocía. Los vecinos llegaron corriendo. Abrían la puerta sin preguntar. Me buscaban, me hablaban. Pero yo ya tenía su cuerpo frágil entre mis brazos, sin vida, con la cabeza recargada en mi pecho. Nunca sentí un dolor igual. Era como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Yo pensé que todo iba a mejorar, que todavía había tiempo, que las cosas podían darse la vuelta en cualquier momento. Pero no fue así. Dios decidió llevársela. No pude decir nada más. No pude ponerlo en palabras. Solo me quedé ahí, sosteniendo a la niña que cuidé, que amé, que intenté proteger con todo lo que tuve. Y en ese instante entendí que lo que la siguió durante meses no se había ido. Solo había esperado su momento, y se la llevó.
Esa etapa fue la más oscura de mi vida. No tenía fuerzas ni para abrir las cortinas de mi casa. Los días se mezclaban, las horas pasaban lentas, todo se sentía pesado. Me costaba incluso respirar sin que doliera. El rencor hacia mi hermano creció tanto que ni siquiera pude verlo durante la velación ni en el entierro. No soportaba escucharlo, no soportaba su presencia. Cada vez que lo imaginaba junto al ataúd me daban ganas de salir corriendo. Era un dolor que no podía controlar. Días después me enteré de que andaba diciendo que todo había sido mi culpa, que yo había influido en la niña, que yo era la responsable. Como si la gente no hubiera visto cómo la trató, como si nadie hubiera escuchado los gritos de madrugada, como si no recordaran las veces que la niña salió corriendo buscando ayuda. Una vez lo encaré. Fue un impulso, no fue planeado. Le dije llorando que esa mujer lo tenía bajo algo oscuro, que no era normal cómo actuaba. Él estalló en mi contra, gritó, se puso rojo, la defendió como si su vida dependiera de eso. Me acusó de estar inventando cosas, de meter divisiones. Sus palabras me atravesaron como si fueran piedras. No entendía cómo podía defender a esa mujer. A esa persona que nunca mostró cariño por Yamel. Como si esa mujer fuera su único punto de apoyo, o como si ya no pudiera pensar por sí mismo. Después de ese encuentro me quedé sin voz, sin fuerza, sin ganas. Solo quería dormir y pedirle a la vida que cuidara a mi sobrina donde fuera que estuviera. Cerraba los ojos y la imaginaba tranquila, sin miedo, sin el peso que cargó durante tanto tiempo. Ese pensamiento era lo único que me daba un minuto de descanso. El pueblo se unió a mi dolor. Señoras, jóvenes y hasta personas que apenas conocía llegaron con flores. Esa unión inesperada me sacó lágrimas que no sabía que todavía tenía. La iglesia también me acompañó. El padre habló de Yamel como si la hubiera conocido toda la vida. Mencionó su nobleza, su silencio, su manera de observar todo. Lo escuché desde la última banca porque no pude acercarme más. Sus palabras me agradecieron, pero por dentro me sentía vacía. No pude salvarla. Eso es algo que pesa todos los días. Lo intenté con médicos, con rezos, con curaciones, con todo lo que tuve, con todo lo que pude dar. No hubo una sola noche en la que la dejara sola. No hubo un solo día en el que no buscara algún camino nuevo, alguna puerta abierta. Les juro por lo que más amo que nunca dejé de luchar por ella. Y aunque su cuerpo ya no esté, su ausencia me acompaña a cada paso. Han pasado muchos años después de eso. El tiempo avanzó sin pedir permiso. Y aunque la vida siguió, yo nunca volví a ser la misma persona. Mi hermano se fue para el norte con esa mujer. Se fueron sin avisar mucho. Solo dijeron que buscaban una vida nueva. Allá tuvieron 2 hijos. También se llevaron a mi sobrino con ellos. No supe si fue decisión de él o de la mujer, pero nunca más regresaron al pueblo. Yo me quedé aquí, aún sin hijos, sin matrimonio, pero seguí con lo que siempre supe hacer. Me dediqué a dar clases de catecismo, a veces en el pueblo, a veces en comunidades vecinas. Subí a la sierra cuando podía. Llegaba a casas sencillas donde los niños ya me esperaban sentados en bancas de piedra o en sillas de plástico viejas. En ocasiones me imagino que mi sobrina está al fondo, sentada en una banca, con las manos sobre las rodillas, observándome igual que antes, calladita, con esa forma suya de escuchar hasta el último detalle. A veces la creo ver atrás de unos árboles cuando voy a las comunidades más alejadas, como si la sombra de un tronco tuviera su mismo tamaño, su misma postura, su misma calma. No pienso mucho en todo lo oscuro que pasó, porque realmente no lo entiendo, y porque sé que si me hundo en esos recuerdos no voy a salir. En ocasiones siento que mi sobrina está conmigo, no de forma física, es una sensación suave, como cuando alguien se sienta a tu lado sin hablar. En ocasiones me pasa cuando estoy preparando las hojas de oración, o cuando enciendo una vela. Es como si su presencia se quedara conmigo unos segundos, ligera. La siento en mi mente y la siento en mi corazón, como una compañía que no pesa,
Espero que esté con su mamá, que ambas estén tranquilas, que se hagan compañía una a la otra, que encuentren ese descanso que aquí nunca tuvieron. A veces imagino que caminan juntas por un lugar amplio. Me gusta pensar que ya nada las persigue. Y espero que en algún momento, cuando Dios lo quiera, pueda reunirme con ellas. No tengo prisa, solo confío en que algún día nos volveremos a ver. Porque aunque su historia terminó en mis brazos, su presencia no se fue. Sigue aquí, en cada oración, en cada niño que se sienta frente a mí y en cada silencio que me acompaña, con la misma calma con la que me miraba cuando era niña. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. A veces estas historias no son fáciles de contar, tampoco son sencillas de escuchar, pero forman parte de lo que somos, de lo que hemos vivido en nuestros pueblos. Comunidad del Último Huésped, les agradezco el corazón y el tiempo. Gracias por escuchar, por acompañarme en cada relato. Nos escuchamos muy pronto, que Dios los proteja y que nunca estén solos en el camino de regreso a casa. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El Último Huésped.